Fórmula segura, a buena sombra. Fórmula segura, a buena sombra, solo puede suceder. Y si lo traes contigo, todo lo bueno, todo lo bueno. Y la buena gente siempre llega a buena sombra. Gracias por estar junto a nosotros, por recibirnos, por esa conexión que ha hecho el público ya con este podcast. Y vamos a seguir descubriendo personas que tienen la vida como un emprendimiento. Claro. Y es importante que usted sepa que en este podcast usted siempre va a encontrar un encuentro cercano, de primera mano, con esas personas que pueden servirle a usted de inspiración. Y la persona que está invitada a este podcast es una inspiración para todos. ¿Y usted cree que la conoce? Exacto. Nosotros también creíamos que la conocíamos, pero no. Vamos a descubrir en este podcast a Tamara Castellanos. ¡Qué placer! Gracias, Qué gusto muchas que estés gracias. con nosotros y además que apuestes por este emprendimiento. Enseguida que llevamos a Tamara, conectó con nosotros, contactó y digo, sí, voy a estar con ustedes. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Claro que sí, vale la pena. Sí. Y una primera pregunta se impone y puede parecer obvia, Tamara, pero ¿quién es Tamara Castellanos? Bueno, Tamara Castellanos, siempre ha habido un mito, como habíamos hablado en el preámbulo, ¿no? Sobre Tamara muy recta, es verdad. Recta en el sentido de que me gusta que las cosas se hagan bien. Es una máxima que mis padres me enseñaron. Cuando vas a hacer las cosas, hazlas bien. Y eso también es el legado que le estoy dejando a mi hijo. Y que pienso, bueno, a mi equipo también y demás, que todo el mundo siga por ahí, quizás por ahí. Por eso muchas veces dicen que soy como que recta, porque si me gusta todo, ¿cómo va? Pero me encanta divertirme, me encanta reírme. Bueno, antes yo generalmente hacía todas las semanas, pues me reunía, las pequeñas reuniones en mi casa. Eso, las personas que me conocen saben que también soy muy espontánea. Muchas veces dicen que no, yo digo hasta malas palabras cuando me encabrono, me molesto y demás, pero no, es quizás eso, pero no, soy una mujer, una persona que me gusta divertirme y ser espontánea. No me gusta, algo que detesto es la hipocresía. Soy muy directa, que quizás también por eso pues soy muy directa, digo las cosas como son, sin medias tintas, y así es Tamara. ¿Tamara es casera o le gusta salir y estar fuera de casa? ¿O cómo es? No, me gusta mi casa. Me gusta mi casa, hasta compartir con mis amistades, con mi familia. Realmente no es que esté inventando o quiera hacer. No, realmente me gusta disfrutar de mi espacio, que para eso lo creé y a mi gusto, para poder compartir con mis amigos, que sí me gusta muchísimo. Me gustan las fiestas, las reuniones familiares y demás, sí me gusta, pero en la casa. Mencionaste un hijo. Cuéntanos Sí. un poco de él. ¿Cómo es la relación? ¿Qué edad tiene? Mi hijo ya va a cumplir 17 años, se ha ido el tiempo volando. Mi pequeño príncipe, se llama Rodrigo, es un niño maravilloso, sobre todo con una sensibilidad increíble. Y bueno, cuando las madres, ¿qué podemos decir de nuestros hijos? Imagínate, para mí es lo danos mejor. Un tip para las madres que tenemos hijos con 17 años. ¿Cómo has logrado la comunicación? ¿Cómo has logrado la empatía en una época en donde la rebeldía se impone? Bueno, sí. Mira, con respecto a eso, yo casi que no es un sentido de culpa, no es una deuda con mi hijo, porque precisamente por el trabajo, por nuestro trabajo, no es que no le dediquemos tiempo, pero nos falta tiempo para estar con ellos en ese rapport que uno quisiera, ¿no? Por nuestra profesión. Pero yo trato de suplir en los momentos que estoy, salimos juntos. Cuando él era muy pequeño, yo esa etapa sí la disfruté. Íbamos mucho al Guiñol, al parque, a John Lennon, y toda esa etapa. Ya, por supuesto, cuando ellos van creciendo, ya mamá un poquito, ¿no? Pero así toda la comunicación, he tratado de siempre establecer esa comunicación. Él es un poco cerrado, un poco introvertido, ¿no? Pero también va de que ya cuando va ese cambio de la niñez a la adolescencia pasa y ahí es el punto donde estoy ahora de poder profundizar un poco más en esa relación, que por supuesto cuando llegue a esa etapa pues va. Pero nada, sí disfruto mucho estar con él en esos momentos que puedo disfrutarlo. Eso para mí es,
primordial. Ahora, ¿tiene alguna inclinación hacia el mundo artístico? No, le gusta el deporte, pero además es altísimo. Mide con 16 años, porque todavía no cumplió 17, 1,84. Uso el 47, que todo el mundo me dice. El otro día fue fumigador a la casa y me dice, oye, tu esposo tiene el pie grande. Y yo dice, es mi hijo. ¿No? Dice, ya yo estaba cuestionando, porque te iba a decir, oye, tu esposo... Yo sé por historias cercanas que encontrar esos números de zapatos para las madres se convierte en una misión imposible prácticamente. Misión imposible es algo así. Es algo así. Qué bueno, entonces está decidido por el deporte. Sí. Cuando hablas de la familia, uno también se conecta con la familia que tuvo. Y yo pienso que gran parte de lo que es Tamara lo debe a ese entorno familiar. Sí. Eres habanera, cuéntanos un tanto de esa Tamara niña. ¿Se veía en esa Tamara niña que iba a ser actriz? Sí, nací aquí en La Habana. Sí, mi madre es estomatóloga. Yo vengo de una familia que todo el mundo es médico. La única que se fue de todo soy yo. Todo el mundo es médico. Eso no Incluso constituyó mis conflicto, hermanos, ¿no? No fue ningún conflicto. No, para nada. Mi mamá siempre bien. tuvo una inclinación hacia la parte artística y ella volcó todo eso hacia sus hijos, mi hermana y yo. A mi hermana la puso en guitarra y mi hermana jamás le gustó la guitarra. A mí me puso, en artes plásticas, que por ahí seguí, pero se lo agradezco, ¿no? Me ha ayudado mucho en mi vida. Yo estudié 3 años en la elemental, que tengo la dicha de que Saida de Ríos fue mi profesora y nos llevamos muy bien ahora. Y bueno, por ahí después fui descubriendo la actuación en las actividades de los CDR. Cuando se hacían actividades los 28 de septiembre, pues yo misma hacía como guiones y los dirigía como sketch, así con los vecinos, con mis vecinos, y nos divertíamos muchísimo. Me recuerdo que una vez hice uno de Doña Bella. Ah, claro, con la novela que la tenía. Novela que Doña Bella. Ay, Dios mío, estamos hablando de edad. Y entonces había una niña, la niña que tenía que hacer de Doña Bella, no me hacía el gesto que Doña Bella hacía así, y decía, tú vas a ver, con la fruta. Claro. Y le puse, yo quería lo contrario, el efecto contrario, le puse una toronja. Y cuando ella, y ahí aquello fue mucho. Pues yo, a partir de ahí empecé a incursionar. Claro, después, las circunstancias de la vida, en el pre y demás, yo soy de los años 70, ya voy a develar ya. Los años 70 fueron bien, era todos los cambios. Nos pusieron a estudiar ruso por primera vez. Estuve 6 años estudiando ruso, secundaria y pre. Ahora, yo también. Después, el primer año de prueba de ingreso. ¿estás en contexto? Y a Tosha. Sí, no, fíjate, yo aprendí a leer el ruso a la maravilla. Y yo no sé cómo yo respondía, yo salía súper bien. Yo ahora me ponen el ruso, no sé leerlo, pero no entiendo nada. Pasó por mí, pero ya yo parece que hice un distanciamiento y dije, lo borré completo, lo borré. Y tanto que profundicé, porque además fueron 6 años. Y bueno, en el pre, después, en las pruebas de ingreso, a mí me dieron, pues, fue ese año tan terrible que ya no te contemplaban, pues, el escalafón. Sí. Entonces, bueno, aquello fue el acabose. Alumnos que tenían magníficas notas y después no cogían la carrera que porque era prueba de ingreso en ese... fue el primer año de prueba de ingreso. El mío fue el primer año de prueba de ingreso, que además fue, es decir, tenías que llenar la boleta. La boleta. Pero tenías que hacerlo o por letras o por ciencia. Yo lo llené por las dos. Y te iban mirando así. Un procedimiento después fue cambiando porque fue muy terrible. Muchas personas que eran, alumnos destacados, pues se quedaron sin carrera porque les bajó el promedio y demás. Bueno, conclusión, a mí me dieron ingeniería agrónoma. Yo le dije a mi mamá, yo no voy a estudiar ingeniería agrónoma. Aquello fue porque para los padres, ¿sabes? La universidad, claro, aunque sea licenciado en basura en aquel tiempo. Y yo le decía no. Bueno, yo después había el cineclub de Tomás Piar en la Casa de Cultura de Plaza y empecé allí y le dije, mamá, voy a estudiar idioma, pero no voy a entrar en eso. Me puse en la Lincoln y estando allí en el cineclub me dice un muchacho, van a hacer las pruebas en Lenin. A ver si... Me dije, ay sí, voy a probar, no sé qué. Pues bueno, hice las pruebas en Lenin
y aprobé, y por ahí. Es decir, que la vida te pone como que el camino, ¿no? Hay un guión casi escrito y uno tiene Exacto, ¿te que hacer su... imaginas yo que iba a ser de ingeniera agrónoma? No, hombre, no. Y entonces por ahí ya comencé en ENI y por ahí es mi derrotero ya hasta ahí. A mí me gusta ver la vida como una obra, como un guión, con sus puntos de giro. En la vida de Tamara han existido muchísimos puntos Y de giro. este es un punto de giro muy importante en la historia de Tamara Castellanos. Si quiere conocer mucho más, siga A Buena Sombra. Y conectado. A la sombra de los senderos habrá un barco de esperanzas. Bajo estas sombras se abrirán caminos, puertas, ventanas y destinos. Por eso trae contigo todo lo... Y la gente buena siempre llega a Buena Sombra. Y esta vez Vamos a proponer un brindis por ese punto de giro en la vida de Tamara Castellano. Salud, salud. Desde una posible ingeniera agrónoma a un cineclub de Tomás Pierre, de donde salieron muchísimas personas que... Qué rico está esto. sí, ¿Viste? eso es patrocinio absoluto de Habana Club. Habana Club Gracias. Spice. Googleelo, por favor, y vas a ver las características de este ron que tiene pues el encanto del aroma y el dulzor baja suavecito, suavecito. Retomamos la conversación. Punto de giro. Exactamente. Tamara, actriz. Háblanos un Cuéntanos. tanto. Bueno, pues después que me gradué de la ENI, yo pasé, comencé con varios proyectos. Uno que duró muy poco, después fui con Yuki Kari en la Casa de la Comedia y después paso a Rita Montaner en el año 93. Ahí estuve 5 años, protagonicé muchas de las puestas de ahí. Fue una etapa muy bonita, una etapa de aprendizaje que me ha servido para todo el decursar de mi carrera como actriz. Allí conocí personas de verdad muy queridas, como Hedy Villegas, que es una de las actrices que está haciendo las viejitas en la novela, que fue una persona que me acogió en cuanto yo llegué. Y fue una etapa bien linda en mi vida profesional. Luego allí conocí a Rafael Laera y bueno, estando Felito me dice, van a hacer cuando aquello era de noche y necesitan a alguien con tus características, vamos, te voy a presentar. Eso fue con Germán Navarro, Golpe Mortal, y me aceptaron. Y ese fue mi primer trabajo en la televisión. Después de ese coprotagónico que hice, salió Las Huérfanas y bueno, ya por ahí Ha saben, sido toda indetenible. esa novela, ya he perdido la cuenta, he estado en varias novelas. Y bueno, gracias a Felito Laera, que fue quien me convocó y me llevó con Germán Navarro, y Germán Navarro, que lo adoro, recién falleció, uno de los directores de Los Policíacos. En Día y Noche hice una familia, era un equipo maravilloso. Ahí conocí a uno de los que me rompió mi corazón. Sí, Cuenta, cuenta, que aquí de todo lo queremos que saber. fue editor de allí. Éramos muy amigos, muy amigos. Y esa amistad, a veces dicen que no, esa amistad, bueno, pues se tornó en un amor que fue, vaya, inolvidable. Ya después, bueno, terminamos otra vez como amigos, pero fue una etapa muy bonita también, los días y noches. Además, con un rigor, se trabajaba con un rigor, que eso también fue una de las escuelas y que uno va absorbiendo, ¿no? Que te ayuda también un poco después cuando en esta nueva faceta ahora de directora, que también remontarte a esos profesionales, como era Ponce, como era Navarro. Qué bueno que estás recordando a Germán Navarro Ors, Sí, una sí. persona con la que tuve la oportunidad de Maravilloso. trabajar, y qué humildad. Maravilloso, humilde, la Qué humildad. Eso es algo que yo siempre digo. Para un actor, ahora que yo estaba dirigiendo y con los más jóvenes, y en los cursos que doy en el centro de estudio, por ejemplo, para los locutores de actuación, yo digo, la humildad es lo primero que uno debe tener. De ahí es que parte, porque tienes que estar, es la esencia donde vas a absorber todo. No puedes estar, es decir, permeado de toda esa vanidad. No. La humildad es lo primero que uno debe tener. Estar dispuesto a aprender siempre. Exacto, Y estar de todos. dispuesto de todos, y porque aprendes. En esta profesión uno aprende todos los días. No te la sabes completa, no te la sabes ni te la vas a saber, porque además, ¿cómo?
si nosotros nos nutrimos precisamente de todo lo que nos circunda, de toda la experiencia que vamos tomando, tanto de uno como de los que están a tu alrededor. Porque de eso va, profundizar, estudiar, hurgar. Entonces, eso creo que es una máxima que todos los artistas o los creadores, vamos a decir, pues debemos tener. Exacto. Tamara, ¿cómo fue tu tránsito de actuar en teatro a actuar en televisión? ¿Qué significa la televisión en la vida de Tamara Castellanos? Bueno, es mi vida. Ya prácticamente desde el 99 empecé en la televisión. Y después para retornar al teatro fueron muy pocas cosas. Por ejemplo, una de las obras de teatro que disfruté muchísimo fue El hombre más codiciado del mundo, que era con Jorgito, yo y Coralita Veló, éramos gente de televisión que tuvo un éxito rotundo en el medio. Pero bueno, ya la televisión me absorbió, ¿no? Es muy difícil ya cuando estás en producciones que son tan largas, pues retornar al teatro, que también te toma tiempo y demás, me es difícil, aunque tengo esa añoranza siempre por el teatro. Igual que por la radio, ahora yo hacía mucho radio también, ahora he dejado de hacer un poco radio también por el tiempo. Pero cuando llegué a la televisión me fue cómodo. Por ejemplo, en este mismo día y noche estaba Felito, estaba Mazola, que ya falleció, pero nos llevábamos muy bien. Y cuando tú funcionas en equipo, pues... Lo demás se nota en cámara, exacto, se disfruta esa buena energía, se nota. muchísimo. Y no, a mí me ha sido cómodo trabajar, y sobre todo por la base también que tuve del teatro. Yo con los personajes, hay veces que muchas personas me critican, ay, no, yo hago mi psicología del personaje, a mí me encanta la psicología. Eso era una de las carreras que también adoraba. Y yo hago mi psicología del personaje, yo hago mi diagrama, se relaciona con este, y si yo lo voy armando. Y de ahí es que yo propongo cómo se viste, yo hago todo un estudio, y entonces con las escenas también y llevo mi mancheo, llevo todo. A mí eso es parte también del disfrute que uno tiene como actor, que es lo que yo le digo a los actores. Les digo, eso es el disfrute que tú tienes, ¿no? De poder de profundizar. Y a mí me ha sido realmente también sobre la base de ese estudio que uno hace, ¿no? Y es también, que incluso de los personajes se aprende. Claro. Por supuesto. No, Uno siempre parte de uno, Claro. pero ellos te van dando, los personajes te atrapan, como decía Brandon. Y te establecen retos que a lo mejor no vas a tener nunca en la vida. Exactamente. Y reaccionas en exactamente. función de eso. ¿Qué haría yo en tal circunstancia? No, pero mira, a mí me han sucedido cosas también, yo no sé si es la energía, yo no sé. Por ejemplo, cuando hice Bajo el mismo sol, bueno, en las huérfanas de Laura Pía, con Aramí, las escenas eran muy fuertes. Y fue muy estresante. Yo llegaba a mi casa después de un periodo, yo empecé a filmar Las huérfanas con una hijuela del capítulo 80, tenía 80 capítulos la novela. Difícil, yo todavía no tenía agarrado el personaje. Y por ahí ya empecé, pero fue realmente romper el hielo fue duro. Y a mí me daban unos dolores después de empezar a filmar, unos dolores, una vez empecé con unos dolores muy fuertes en la rodilla, así. Bueno, me llamaron a especialistas, mi mamá preocupadísima, yo filmando y de todo. Nada, todos los especialistas, no tenía nada. Terminando Las huérfanas, me fui a Francia y se me quitó todo el estrés. El estrés. El estrés a lo que lleva con los personajes cuando tú y estabas de verdad, somatizando eso que estaba exactamente. Psicológicamente, claro. Con Bajo el mismo sol me sucedió con... Que son dos personajes dos difíciles, personajes muy con de violencia y demás. Debuté con un mioma sangrante, además. Bueno, lo que pasa en los actores y uno como que se Sí, va enterando, sí, son sí, como sí, cicatrices sí, que te sí, van sí, dejando sí. los personajes. No, sí, eso bueno, hasta hace muy poco. Eso, pues, sabes, como los personajes te van acaparando. Cuando estaba en El rostro de los días, el personaje, Grisel, era una madre de mediana edad que tenía 2 hijos y de pronto sale embarazada y no podía, pensando que era el climaterio y demás, y no pudo, tenía que tener el hijo. Claro. Y yo me fui a la consulta de González Coro de climaterio, porque yo decía, ay, doctora, yo quiero saber, a ver, cuáles son los síntomas, cómo uno se manifiesta y cómo, para tener elementos, ¿no? Poder armar el personaje. Bueno, en medio de todos esto hay cambios de
de estados de ánimo, las sudoraciones, bueno, toda la serie de cosas que sabemos de la menopausia y el climaterio. Terminando la novela, empecé con los síntomas del climaterio. Yo venía, Dios mío, dije, no puede ser. Yo venía un día y yo dije, ay, venía por 19. Ay, qué descenso, puede dar descensos también. Yo tengo anemia porque ya tenía también lo del mioma. Sí, claro. Por lo que estaba hablando de bajo el mismo sol. Y llegué, yo tengo amistades ahí en el González Coro y digo, hazme un análisis de urgencia porque para mí que ya el mioma me dejó en 5. No estaba bien. Y le dije a la doctora, bueno, necesito, y ya empecé con los mismos síntomas que cuando ella me dijo sobre el personal. Que lo incorporaste no, pero totalmente. De verdad yo dije, Pero son experiencias que te han sucedido a ti o cuando lo compartes con otros colegas también manifiestan que eso puede no, suceder. Sí, hay mucho, por supuesto, sí, claro, hay mucho. Bueno, está la anécdota de Verónica, cuando hizo la novela Sol de Batey. Batey, que ella después salió bien afectada y tuvo que tener una terapia porque la afectó psicológicamente, por supuesto, porque uno se adentra mucho y los personajes, como digo yo, te atrapan. Y sí es real. Y hay sí es personas real. que creen que llorar, por ejemplo, en una escena se da fácil y uno tiene que cargarse tanto para lograr ese llanto orgánico que después es difícil soltar eso. Sí, con respecto de que eres actriz, llora. Algo así como con que es tan respecto al fácil. llanto, te voy a decir, hay muchos actores que tienen su técnica, o mirar a una luz que me decía no sé qué. No, yo nunca pude hacer eso. El llanto de los personajes, que todo el mundo dice, no, porque siempre está llorando los personajes que le dan los pobres. Bueno, eso es un estigma que tengo, porque me han siempre encasillado en el teatro. Yo hacía mucha comedia, pero cuando llegué a la televisión me encasillaron al otro. Pero no, el llanto parte de la situación real que vive el personaje. Claro. Yo no puedo. Claro. Tiene que ser de ahí. En Bajo el mismo sol hubo una escena que yo hice catarsis. Tuvimos que cortar porque el llanto no podía, no cesé. No cesé y no pude hacer las otras escenas, Fue muy fuerte. Y eso es, pues como que te suelta. Bueno, nosotros estamos bien satisfechas de que nos hayas abierto el corazón y un poco el detrás de cámara de lo que pasa, porque aunque estamos en el medio, no conocemos quizás de esas interioridades. Y hay una especie de idealización, Yasmina, de lo que sucede de proceso en la vida. creativo, y los procesos creativos parten muchas veces del sufrimiento, de la decepción, y uno tiene que crecerse para entonces entregar una buena obra. Nosotros estamos hoy hablando del emprendimiento como vida y estamos ante una emprendedora, una mujer que después de tener, vamos a decir, que la respuesta a las preguntas en la actuación dio continuidad a la idea de dirigir. Pero otro punto de giro en la vida de Tamara. De ello va a conocer en instantes si se queda siempre a Buena Sombra. A la sombra de los anhelos habrá un barco de esperanzas. Bajo estas sombras se abrirán caminos, puertas, ventanas y destinos. Por eso trae confío. y seguimos cobijando los sueños siempre a Buena Sombra. Tamara Castellanos, actriz, directora. ¿Cómo fue ese tránsito? ¿Por qué? Bueno, como le decía, me gradué en la ENI, que es la instructora de teatro, pero no, el perfil mío era realmente dirección. Lo que cuando salí, por supuesto, en aquella etapa era más difícil, las mujeres directoras y demás, el empoderamiento pues un poco fue más adelante, y bueno, seguí por la actuación. Sí hice algunos, por ejemplo, cuando después estudié en la FANCA, dirección también. Mi tesis fue un documental, a mí me encanta el género documental, y cogió premio Caracol. Con dos documentales cogí premio Caracol. Por ahí empecé con la dirección, después hice algunas cosas en el canal educativo con Noemí Cartaya, y bueno, hasta que llega, un cuento que hice con Padilla también como directora asistente. Y luego Felo, terminando yo, no sé si fue Vuelve a mirar, una telenovela de Fiallo, Felo me dice, mira, ¿te gustaría hacer la dirección de actores y demás? Le digo, bueno, sí, por supuesto. A mí me encanta el riesgo. Mi vida ha sido siempre con riesgo. Y me encanta eso, los retos. Siempre
Con el temor, por supuesto, que eso te brinda, pero pienso que en la vida, si tú no te impones retos, pues, ¿de qué va, no? Y siempre he estado así, al borde de si lo voy a hacer, aunque tenga miedo, aunque crea que no, pero sí, lo voy a hacer. Y le dije, sí, me lanzo. Y bueno, después me dice, bueno, ¿y la codirección? Le dije, también. Hice asuntos pendientes como codirectora. Y ya luego, pues una vez, estaba yo en un proyecto de una telenovela, porque ya cuando yo tenía el temor de, bueno, Tamara es directora, no la vamos a llamar como actriz, y la actuación es mi pasión. Es mi pasión. Es, bueno, una de mis pasiones, pero es mi mayor pasión. Y entonces yo, por favor, no se olviden de que en una entrevista que tuve la oportunidad, y la directora me llamó, estaba en un proyecto como actriz, que además una novela larga, dije, bueno, y el personaje me gustaba, ya estaba allá, ensayé y todo, firmé contrato, y de pronto la casa productora me llama y me dice, tengo un proyecto, inicialmente era iban a escribir sobre los emprendimientos, eran sobre los emprendimientos y demás, y a mí me encantó la idea. Y dije, ay, sí, pero bueno, ya eso después abortó, no pudo ser, porque el guionista, bueno, que iba a escribir, era en tiempo récord, porque era realmente la novela del verano del año pasado, y se iba a escribir y a la misma vez ya ir grabando. Y bueno, nada de eso pudo ser por circunstancias y demás, y bueno, surge Sábado de Gloria, que era un guión que estaba, bueno, en proceso de arreglo y demás. Salimos a grabar con 20, es decir, a la con 20 capítulos solamente escritos. Y el guionista fue escribiendo en la marcha cuando estábamos en los ensayos y demás. Ese que fue un verdadero reto tanto para el equipo como para mí, los actores y demás. Estábamos ensayando prácticamente sin tenerla. Pero hicimos un buen trabajo de mesa, un trabajo profundo de mesa. Para mí eso es vital. Como mismo yo decía que yo mis personas así ven con que es así. Y bueno, por ahí va como un poco estoy bueno con esto con la dirección. Y antes de entrar en Sábado de Gloria, que claro, sé que a usted le claro. interesa, quiero saber, Tamara, ¿qué desafíos te has encontrado en la dirección de televisión? Un mundo casi siempre dominado por los hombres en el mundo, incluso también en el cine. ¿Qué desafíos te has encontrado tú como mujer al dirigir? ¿Qué estereotipos has tenido que derrumbar? No, en mis experiencias no he tenido sobre todo ese desencuentro con respecto a que yo sea mujer para dirigir. Qué bueno. Ay, qué bueno. No. Quizás, quizás eso que hablamos al inicio, Sí, sí. de que Tamara es muy recta, no sé qué, y porque yo un poco me gusta todo como debe ser, como yo lo había dicho. Quizás eso lo ven como que, quizás por ahí pueda venir el estereotipo, ¿no? Es casi como un hombre. Quizás, no, pudiera ser, sí, ¿no? claro. Entonces, pero no, realmente no he tenido ese problema. Pero confiemos también en que hay una modificación Ay, de las también, actitudes. qué bueno, que los tiempos y cambian. creo que sí, Cambia y y creo sí, que- creo que los tiempos han cambiado, porque de hecho, mira cuántas mujeres directoras, está Heikin, está Loisy, Heikin, Noemi Cartaya, Elena Palacio, es decir, Magda, Mariela, es decir, que ya hay bien en la palestra, pues mujeres que están, yo llegué ahora seguida por todas ellas, ¿no? Porque yo admiro mucho a Mariela, a Magda. Magda es una excelente directora de actores, yo tuve una experiencia de varios trabajos con ella, igual que con Mariela. Y bueno, es una experiencia bien bonita, pero no he tenido con respecto a eso. El desafío lo he tenido con que, como me gustan las cosas como deben ser, no me gusta hacer concesiones. Y aquí hay que hacer muchas concesiones. Por eso quizás yo, a pesar de que era graduada de dirección, no había ejercido la dirección. Porque sí me di cuenta en esos primeros trabajos, antes de estos de más envergadura, de todas las concesiones que uno debe hacer. Y no me gusta, porque sobre todo por la parte creativa. Claro. Es decir, si yo concibo de que esto es así,
Claro, eso también, ya la imaginación, eso crece, porque tienes que buscar tantas alternativas que de pronto tú dices, no, vaya, a mí no sé cómo se me ocurrió eso. Sí, de la idea quizás exacto, de la inicial, de lo que tú quieres, a lo que logras a lo que puedes lograr, con lo que te dan o lo que puedes. Y a veces entonces, el material va cobrando vida propia. Exacto, pero me refiero a que hay muchas limitantes realmente, muchas limitantes en cuanto al audiovisual y sobre todo en esta parte del apoyo es decir, las telenovelas sí, el apoyo porque es algo que el gobierno está pues de que haya telenovelas porque es un género que atrae y atrapa mucho a los televidentes, pero sí creo realmente por las experiencias que es bien difícil por todo lo que circunda, todas las situaciones que se van creando. Y estamos en tiempos también muy difíciles. Por ejemplo, yo con la novela estuve en la etapa de los apagones, que fue cuando comenzaron los bloques y demás. Teníamos que estar con luces LED. A veces las luces se agotaban y había que hacer 15 minutos, si no, no cobras. Y 18 o 20 escenas diarias. Es duro cuando no tienes las condiciones. Antes la televisión tenía planta, ahora no hay planta, ahora es con las luces y hasta donde llegue. Y eso también, pues, viví toda esta etapa con la novela. Pues, hay que hacer unos diseños exacto, de producción exacto, para poder... Muchas gracias, Tamara, por esa entrega. Y sabes que el equipo está muy atento a la conversación y nuestro editor y hoy director del podcast, Alexander Caro, me sugería, pregúntale cuando ella está de directora y tiene delante de sí a un actor que no logra dar lo que ella está esperando, ¿qué hace? ¿Cómo lo convoca? ¿Cómo lo estimula? Bueno, en esta experiencia no fue tanto así, porque ya nosotros salimos a grabar con todo predeterminado en la pre. Y con un buen trabajo de mesa. Es decir, hicimos un buen trabajo de mesa. Todo lo contrario, además la retroalimentación era, a veces que, por ejemplo, eso quizás me pasó con un actor que decía, baja, que no estás en el personaje, estás en fulano, recuerda que tienes que ir, es más bien por ahí. Pero sí fuimos con todo preciso, por lo menos en esta telenovela. Con respecto, es decir, en asuntos pendientes, por ejemplo, no me pasó tampoco porque también hicimos un buen trabajo de mesa. Eso fue una experiencia muy, muy bonita para mí con Felo, es decir, de cómo él trabajó también mucho con los actores. Trabajamos. Yo hice la mini técnica, pero una mini técnica que hacía casi 15 minutos como la primera unidad. Es decir, que fue una experiencia que para mí en esta, que se volcó en Sábados de Gloria. Pero aquí no tuve necesidad. Bueno, quizás a veces, disculpa, la articulación. Así. Sí, en eso sí, por ejemplo. De sacar los personajes por el trabajo que hicimos, pero sí, articula, no atropelles. Que se entienda. Porque además, eso es de mi madre. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué digo? Entonces, todas esas cosas, yo, e incluso ahora mismo en el proceso de postproducción, yo le digo a los sonidistas y a los de la banda sonora, le digo, no, dame la presencia a la voz, porque por todo lo del público que muchas veces se queja que la banda sonora está por encima y demás, y aquí yo he logrado, tuvimos muchos problemas con el sonido. Me imagino. Pues se perdieron sonidos, sí, lo estoy confesando aquí, hubo lugares donde, no sé, y eso es curioso porque el público cubano conoce de televisión, que es increíble. A veces tuvimos que hacer algunos arreglos y eso incluso ellos, aunque han sido positivos, no, qué bien se escucha, no sé qué, pero los arreglos han sido, por suerte la tecnología, tenemos un plugin ahí de sonido que ha sido maravilloso. Pero sí, hay situaciones como por ejemplo esta que yo un poco agudizo en eso para poder, por los comentarios, por mi mamá y demás que son televisivas y noveleras, que entonces son detalles que yo tengo en cuenta para poder en el público, por eso en todo tipo de público, exacto, personas que entienden poder, más rápido y otras que quizás necesitan un poco más. Exacto. Es interesante, Tamara, decías que se perdieron algunos sonidos, ya teníamos de la novela pasada, también se hizo viral que se habían perdido algunas escenas, y yo creo que es importante mirar desde los puntos de vista de producción, porque después que hay un colectivo que grabó, que fue convocado quizás a un llamado desde horas de la madrugada,
después ese material, cómo se archiva, cómo se cuida. Yo creo que ahí nos están dando algunas alertas y que es necesario revisar qué está Sí. pasando. No. Hay un flujo bien creado. Lo que hay veces situaciones, por ejemplo, hay una tarjeta que graba y después la sí, tecnología. ya es problema Pues técnico. no, que La me técnica, pasó. la técnica es la técnica. Me pasó, tuve que hacer un retake que no, por suerte no había nada más que fue un día. Pero fue duro, ¿no? Porque un día completo, además cerradito, la tarjeta cuando fue dio error y no grabó. Es decir, no salió, no. Y son cosas que el estrés que también uno tiene con respecto a todo eso, que después que uno termina, yo tengo el asistente, el flujo, vamos, ¿qué pasó? Sí, que ¿Las no. tarjetas se entregaron? Sí, las descargaron. Entonces tienes que tener en cuenta todo eso, porque te imaginas, grabar todo y que de pronto se pierda algo, por suerte. No No se vio. Ya yo estás, ¿en edité. qué proceso estás ahora mismo? Ya Cuando yo el podcast edité, salga, todavía está la tuve novela. un editor magnífico, Fermín, que le agradezco muchísimo, un excelente, Fermín Domingo, un excelente editor. Editamos en tiempo récord. Es decir, yo tuve que retomar después la filmación, yo había terminado y lo grabamos en 3 meses, que era lo estipulado, pero bueno, después el otro director, Fiallo, tuvo un problema y yo tuve que retomar la parte de cuando ya yo estaba en edición, porque yo lo que pretendíamos y lo que prácticamente se logró mientras estábamos filmando, editando, para que ya pudiera Claro. salir, que es mucho más, es comodísimo. No, y que imagino que puedes como guisar debe ser. y podías hasta resolver cosas. Exacto, Si y ibas como debe editando y te ser, dabas cuenta que había una exactamente. escena que había o que remarcar o algo que pasó por alto. Exacto. Mi padre a veces dice en la novela, yo creo que el guionista perdió el guión porque a veces los personajes van de una manera y después se les olvida que dijo tal cosa y quizás eso te ibas dando cuenta en edición y lo podías solucionar mientras tenías un equipo Sí. en el campo grabando. Y entonces, bueno, al final lo logramos, tuve que retomar, pero bueno, logramos terminar, a pesar de que terminamos el 7 de octubre de filmar, el día antes de mi cumpleaños, ese fue mi regalo. El día 7 de octubre terminamos y la edición terminamos finales de noviembre. Pero ahora Con 60 todavía estás en capítulos. postproducción. Estoy en postproducción, pero con musicalización. Pero ya editada completa está la novela. Qué feliz entonces cuando uno Sí. tiene ya el ¿Y producto. qué Sí, clase sí. de elenco Qué también? elenco, Sí. qué lindo. ¿Qué elenco lograste en esta entrega? Yo le agradezco mucho a mis colegas, muchísimo. Tuvieron esa confianza, eso uno lo agradece. Por eso también fue tan rico trabajar, porque éramos colegas, somos colegas, a pesar de que yo soy la directora. Pero yo soy, es decir, como directora, el diálogo es muy diáfano, ¿no? No es que uno imponga, pero como además veníamos todo el trabajo previo y ya después era muy fácil y como tenemos esa No, y que esa como relación. y como directora conoces las necesidades de los Exactamente, actores, exactamente. incluso los miedos, las inseguridades que puede tener un actor. Ya esa nosotros logramos pues tener todos esos arditos, esas sutilezas. ¿No vas a decir el final de Sábados de Gloria? ¿Qué pasa con Omara? Yo pensé enseguida que leí, dije, Omar Taini y Juanito Promesa, Néstor, además son mis amigos, bárbaros. Yo tenía todo el casting ya como... La única era Rita, que la conocí a través de Fiallo, que es Jessie. Sí. Mira, ella es emprendedora también. Sí, cómo no. Saludos para ella. También Sí. tiene un podcast y Sí. qué bueno que estamos haciendo todos estos Y bueno, emprendimientos. pero yo estoy satisfecha con el resultado, porque además ya lo vi. es Y decir, con la retroalimentación con que la estás teniendo de las retroalimentación. redes. Sí, no, también ha sido maravilloso. Vamos a seguir hablando del tema en instantes. Esto es A Buena Sombra. Por eso trae contigo todo lo bueno, todo lo bueno. Bueno, y todo buen guión tiene un buen final. Y Sí, mira el señora. final. Y Ay, yo qué recalco bueno. tanto porque yo decía, bueno, a ella le gustará tomar. ¿Y cómo fue la respuesta? ¿Cómo fue la respuesta? Ay, claro. Claro. No soy muy ronera, a mí me gusta el vino y la cerveza, pero ahora con el lío de este peso, la doctora me recomendó no mucho alcohol, pero bueno, preferiblemente que eso. sea de los... Siempre con Consumo prudencia. responsable. Siempre con prudencia. Bebida Pero, responsable. sí. Un consumo responsable. Tamara, vamos a hacerte entrega de este Ay, regalo de La qué Habana bueno, Club. Milka hace la gracias. tarea y nos dice entonces cuáles son las propiedades para que muestres el Bueno, melón. Muchas gracias. Vuelvo a repetir, usted vaya a Google también para que conozca todas las características de este regalo que le hemos hecho a Tamara Castellanos. Y se trata del Cuban Smoky. Él ha venido a romper todos los estándares del mundo del ron. Es una base
de ron utilizada en su producto que se ha añejado en barricas de whisky de Malta de la isla de Islay en Escocia. Esto otorga a Cuban Smoky más cuerpo, complejidad y sus exclusivas notas ahumadas que pueden apreciarse a plenitud simplemente con hielo. ¿Estás preparada para el Smoky? Ay, sí. Es la pregunta que te hace Habana Club. Pero claro, ya después daré mis conclusiones. Tú Nos reseñas, cuentas que ese no lo hemos probado todavía. Ay, Nos lo comentas gracias para, entonces para por la saber. primicia. Bueno, yo casi siempre que veo actores que terminan de hacer telenovelas, como hay tanto estrés durante el rodaje y luego, bueno, ya después de la recepción un poco que se tranquilizan y se sienten más relajados, pero casi siempre dicen, ya, esta es mi última novela, yo no hago una novela más. ¿Cuál es el caso de Tamara? ¿También puede decir lo mismo? Bueno, por el momento yo quiero tomarme un descanso, quiero un poco disfrutar de mi familia, porque te toma mucho tiempo, un proceso de telenovela, más de un año, y entonces quiero un poco disfrutar, quiero un poco relajarme. Tenía en proyecto un telefilme, pero bueno, no pude hacerlo, y quizás un poco más, algo más corto, quizás, no puedo decir no, porque además soy una persona que también siempre he estado sometido a ritmos, y a muchos ritmos. Cuando estoy así también me siento tan aburrida y de pronto digo, ay, algo me falta. Claro. Porque es que he estado toda mi vida así, toda mi vida he estado todo el tiempo con muchos proyectos. No, y el cuerpo y la mente te está diciendo que ahora necesitas descanso, pero después el cuerpo y la mente dice, necesitamos trabajar. Exacto. Crear. A lo mejor y me dura poco, ¿eh? En una semana o 15 días sí, ya estoy, ay, qué aburrida. Ay, voy a empezar a hacer cosas, voy a empezar esto. Oye, fulano, vamos a hacer, tengo miles de proyectos de guiones. Yo mira, siempre, hace rato que quería dirigir una telenovela policíaca. Y ya Qué bien. ya está el plan. Bueno, ¿Lo ahí estás diciendo al universo para...? Tengo un guión de qué un bien. amigo del director asistente de la telenovela, Alfredo Felipe, que tiene un guión y estamos en eso, porque Ay, me qué bien, encanta qué el bien, género. ¿no? Tienen que venir a Buena Una Sombra telenovela a contarlo policíaca, todo. eso es genial. Por supuesto. No sé si ustedes se recuerdan Los 10 Negritos, Sí, que claro. fue súper Claro. sonada, fue una serie. Claro. Pero desde aquello a mí se me quedó, yo era chiquita. Pero, Yo también. Sí, no, Yo no me realmente. acuerdo. No están ahí. Pero qué bueno que nos comentes sobre eso y que vengas acá a Buena Sombra a decirlo. Gracias, Tamara, por estar. Gracias a Gracias ustedes. miles por Gracias. aceptar nuestra invitación. Y bueno, usted puede ver este contenido en Picta, también en YouTube y en nuestras redes sociales. Y déjenos, por supuesto, comentarios para nosotros saber si le gustó o no le gustó y también buscar Y sugerencias, sobre sugerencias, todo muchas sugerencias, porque Tamara y otros nos han dicho que la humildad es la palabra clave y nosotros desde la humildad queremos que usted sea parte de este colectivo también. Regrese siempre. Aquí cobijamos los sueños. Siempre A Buena Sombra. Fórmula segura, a buena sombra, solo puede suceder.